En la práctica de hoy vamos a analizar el proceso de digestión enzimática que sufre el almidón por parte de la amilasa salival, el cual es el mismo proceso que ocurre en nuestras bocas cuando consumimos algún alimento, como por ejemplo papa. Entonces quiero que tengan en cuenta el tipo de estructura que es el almidón. Entonces es un homopolisacárido que quiere decir que son repeticiones de un monosacárido sencillo. En este caso son múltiples repeticiones de glucosa. Entonces tiene diferentes tipos de ramificación, lo cual da origen a pues la estructura compleja que ya todos conocemos. El fundamento de esta práctica está relacionado con la capacidad del yodo de teñir de un color morado azulejo las soluciones que contienen almidón. Entonces, en el primer escenario lo que podemos observar es denotado por el numeral 1, es un tubo que contiene lugol. El lugol es amarillo, por lo general las soluciones que contienen iones yodo son amarillas. Y al lado derecho podemos observar la estructura tridimensional de la amilasa salival. En este caso, la actividad de la enzima salival no va a ser efectiva. Al lado tenemos la estructura del almidón, tenemos la estructura intacta del almidón. Entonces, cuando la amilasa salival no corta, no degrada este almidón, lo que va a pasar es que los iones yodo, como observamos al lado derecho del tubo morado, lo que va a ocurrir es que se van a intercalar en la hélice que forma la estructura tridimensional del almidón. Por otro lado, cuando observamos el segundo escenario, denotado por el numeral 2, entonces tenemos nuestro tubo con lugol, la amilasa salival, y como esta no está inhibida en este caso o estuvo en condiciones óptimas de funcionamiento, lo que va a ocurrir es una ruptura en la estructura del almidón en las subunidades básicas que sabemos que es glucosa, o en diferentes dímeros como la maltosa, que son uniones de moléculas de glucosa, dos glucosas. Pero lo que pasa es que los iones yodo no son capaces de intercalarse en estas estructuras porque ellas no forman la hélice que sí forma el almidón cuando está en su estructura original. Entonces, como no hubo esta intercalación, lo que va a ocurrir es que el lugol mantiene su color. Entonces, lo que vamos a observar en la práctica de hoy es que cuando hay reconocimiento de los iones yodo por estructura de almidón, pues se va a ver más azulejo. Cuando hay menos concentración de este almidón en la solución, pues va a tender a verse un poquito más amarillento o menos azulejo, tendiendo a verse como un poco transparente. Todo esto a su vez va a estar relacionado con la actividad de la enzima. A través del procedimiento de la práctica de hoy, lograremos demostrar la hidrólisis del almidón utilizando la amilasa salival de uno de nosotros y vamos a hacer análisis cinético de la reacción. Entonces para medir los parámetros en los que funciona mejor la amilasa salival de nosotros, vamos a hacer variaciones en diferentes parámetros que son críticos para el funcionamiento de las enzimas. Entonces vamos a alterar el valor de pH, vamos a incrementar y disminuir la temperatura y además vamos a cambiar la concentración del sustrato. En primer lugar, vamos a hacer una serie de diluciones de un stock de amilosa a una concentración de 1 miligramo por mililitro. Vamos a resuspenderlo en buffer pH 6,8. Es importante recalcar el valor de pH ya que queremos mantener unas condiciones de pH que sean similares a las en las que la enzima se encuentra en el organismo. Entonces se preguntarán por qué utilizamos amilosa y no almidón. Lo que pasa es que el almidón en buffer, que es principalmente agua, es bastante insoluble. Se ha demostrado que cuando hacemos mediciones en placas de 96 pozos, este almidón se precipita muy rápido, creando interferencias con los resultados de espectrofotometría. Entonces utilizamos amilosa, que es una de las formas que hacen parte del almidón. Entonces, el almidón son varias cadenas ramificadas de glucosa y la amilosa lo que es una unión de glucosas,
unidas por el carbono 1,4 mediante enlaces glucosídicos. Ahora bien, ¿cómo vamos a preparar esta curva de diluciones? Entonces, es bastante similar a lo que nosotros hicimos durante nuestra práctica de cuantificación de proteínas. Partimos de un stock y vamos completando volumen con un diluyente, que en nuestro caso, o un solvente, que en nuestro caso va a ser un buffer que está a un pH definido, y queremos llegar a cierto volumen. Entonces, por ejemplo, partimos del tubo A, que es nuestro stock, y vamos a preparar el tubo B. Entonces, ¿cómo preparo el tubo B? El tubo B me dice que está a una concentración de 0,8 miligramos por mililitro. Esa sería mi concentración 2. Estoy yendo a una concentración inferior, por lo tanto estoy haciendo una dilución. Entonces tomo un volumen del tubo A que sea 1,12 mililitros y lo completo con un volumen de buffer pH 6,8 de 0,28 mililitros. Así hago con los siguientes tubos. Por ejemplo, con el tubo C. Entonces voy a llegar a una concentración de 0,6 miligramos por mililitro. Para hacer esto, tomo del tubo B, que es el tubo justamente anterior, 1,05 mililitros y completo con 0,35 mililitros de buffer pH 6,8. Así continúo para todos los volúmenes para generar un rango de concentraciones en mi ensayo que se encuentre entre 0,8 miligramos por mililitro y 0,025 miligramos por mililitro de amilosa, que es el carbohidrato que voy a ensayar en esta práctica. También es necesaria la preparación de un blanco, ya que luego este valor lo restamos de nuestros valores de absorbancia para eliminar ruido de nuestros resultados. Para diluir la amilosa, entonces tenemos nuestro buffer pH 6,8 y lo que hacemos es tomar de nuestro stock, que está a una concentración de 1 miligramo por mililitro, e ir añadiendo diferentes volúmenes de buffer. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la preparación del tubo B. Entonces, primero estamos tomando 0,28 mililitros de buffer pH 6,8. Los agregamos en un tubo previamente marcado como tubo B. Y ahora vamos a agregar 1,12 mililitros del tubo A, que es nuestro stock de amilosa, a una concentración de 1 miligramo por mililitro. Para entender de dónde salieron los volúmenes que acabamos de trabajar, hay que considerar lo siguiente. El tubo A está a una concentración de 1 miligramo por mililitro y es nuestro stock. El tubo B está a una concentración de 0,8 miligramos por mililitro y es a donde queremos llegar. En este sentido, el tubo A es la concentración inicial y el tubo B va a tener la concentración final. Ahora simplemente tenemos que utilizar la ecuación que ustedes ya conocen de concentración inicial por volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Al reemplazar los valores por los de nuestro montaje, obtenemos la ecuación que ustedes ven en pantalla, en donde 1,4 mililitros es el volumen final mínimo que se ha determinado para poder continuar con la curva de diluciones en nuestro montaje. Al hacer el despeje para volumen inicial, obtenemos un valor de 1,12 mililitros. Tienen que tener en cuenta que este es el volumen de soluto. ¿Y esto porque es importante? Porque en el volumen de una solución, este está compuesto por volumen de soluto más volumen de solvente. Entonces, tienen que relacionarlo por la siguiente ecuación. El volumen total va a ser igual al volumen 2 que utilizamos en la ecuación del comienzo y el volumen de soluto es el que acabamos de despejar. Entonces simplemente hay que hacer un despeje para el volumen de solvente y obtenemos los volúmenes para la preparación del tubo B, que sería 1,12 mililitros del tubo A, que es nuestro stock, más 0,28 mililitros de solvente, que en este caso es un buffer a un pH de 6,8. A partir de la curva de diluciones que acabamos de preparar, tenemos un rango de concentraciones de amilosa entre 800 microgramos por mililitro hasta 25 microgramos por mililitro. Lo que vamos a hacer ahora es un montaje que nos permita determinar el comportamiento de la amilosa junto con el lugol,
ya que este es el que nos va a ayudar a determinar qué concentración de amilosa sin degradar está en la muestra cuando la pongamos con la enzima. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el montaje de la curva estándar? Básicamente vamos a utilizar una placa de 96 pozos en la cual vamos a sembrar en cada uno de los pozos de forma individual 100 microlitros de amilosa a partir de los tubos de las diluciones que acabamos de preparar. Entonces es importante que utilicemos una punta diferente entre cada una de las concentraciones, ya que vamos a ir en una concentración descendente y no queremos contaminar los pozos de concentraciones inferiores con una concentración mayor. En este sentido es importante destacar que debemos garantizar que no haya formación de burbujas porque esto puede interferir con los resultados, y adicionalmente debemos asegurarnos que el volumen de la pipeta, la cantidad de amilosa, caiga en el fondo del pozo y no se quede en las paredes, ya que esto podría pues interferir con las mediciones. Entonces, proseguimos de la misma manera con los tubos que preparamos de la curva de dilución de amilosa para cubrir un rango entre 0.8 miligramos por mililitro y 0.025 miligramos por mililitro. Para garantizar el correcto funcionamiento de la enzima debemos agregar un buffer que regule el pH de la solución. Entonces vamos a agregar 10 microlitros de un buffer de pH 6.8, es un buffer fosfato, y vamos a agregar en cada pozo con mucho cuidado de no hacer mezclas entre los diferentes pozos y asegurándonos de que el volumen de buffer caiga dentro del pozo. Ahora vamos a hacer la adición del agente que va a detener la reacción, que es el Lugol. Vamos a agregar 10 microlitros de este en cada uno de los pozos donde hemos agregado amilosa y buffer. Es importante que vean que ocurre un cambio de color de transparente a azul de forma instantánea, indicando la presencia de la amilosa intacta en la solución. Por otro lado, es importante que tengan en cuenta que entre más oscuro sea este azul, indica que hay mayor concentración de amilosa en la solución. En cambio, si fuera más transparente, por acción de la enzima, por ejemplo, indicaría que la amilosa fue degradada en las subunidades correspondientes. Posteriormente, vamos a leer nuestros resultados en un espectrofotómetro a 595 nanómetros. Este espectrofotómetro tiene la opción de hacer shaking para garantizar el homogeneizado de las muestras en los pozos. Posteriormente nos muestra los resultados de las absorbancias. Vamos ahora a hacer la preparación de la enzima amilasa salival. Es necesario que hagamos una dilución de la saliva porque la enzima está muy concentrada en la saliva normalmente y puede llegar a sobreestimar la actividad de la enzima. Esta dilución la vamos a hacer utilizando un buffer fosfato a un pH de 6.8. Entonces la dilución escogida es un factor de 1 en 30, por lo tanto el factor de dilución será 30. Un factor de dilución de 30, al recordar la fórmula que hemos trabajado en el laboratorio, quiere decir que el factor de dilución será igual al volumen final sobre el volumen inicial. Nosotros previamente establecimos que el volumen final sería de 1000 microlitros y al reemplazar nuestros valores del ensayo en la fórmula obtenemos la ecuación que ustedes ven en pantalla. Al resolver para volumen inicial, que sería el mismo volumen de soluto, obtenemos 33,3 microlitros de saliva y un volumen de solvente de 966 microlitros de buffer. Ahora que ya tenemos preparado el substrato, que es la amilosa, y la enzima, que es la amilasa salival, vamos a proceder a hacer una evaluación del efecto de la temperatura, específicamente una temperatura de 37 grados, sobre la actividad de la enzima. La forma en que vamos a preparar este montaje es: primero agregamos 100 microlitros de substrato de cada una de las concentraciones que habíamos preparado en nuestra curva estándar. Agregamos cada una de forma cuidadosa, que no haya formación de burbujas,
y nos aseguramos de que por cada concentración haya un pozo de muestra. Ahora vamos a agregar la enzima, la amilasa salival. Entonces vamos a agregar 10 microlitros de enzima diluida, un factor 1 en 30, en cada uno de los pozos donde hay substrato, que son los pozos donde sembramos la curva de diluciones de amilosa. Es importante mantener la enzima a 4 grados para que la temperatura ambiente no vaya a interferir con su actividad durante el ensayo. Posteriormente de haber realizado el montaje de la placa, vamos a incubar durante 6 minutos a 37 grados para favorecer la actividad de la enzima. Después de transcurrido el tiempo de incubación, vamos a agregar el Lugol para detener la reacción y poder establecer la cantidad de amilosa intacta después de la reacción. Recuerden que si la enzima amilasa fue efectiva a 37 grados, esperamos que haya una menor concentración de amilasa intacta, por lo tanto los pozos se vean un poco más transparentes y la absorbancia obtenida en los resultados de espectrofotometría sea menor que si no hubiera enzima. Luego de haber evaluado el efecto de la temperatura de 37 grados, vamos a evaluar el efecto de una temperatura baja de 4 grados. El montaje consta de las mismas sustancias, entonces tenemos el substrato, que es la curva de diluciones de amilosa. Agregamos un volumen de la enzima recuerden que debe estar diluida, y incubamos a 4 grados y finalmente paramos la reacción con Lugol. Para hacer la preparación de este montaje, agregamos 100 microlitros de cada uno de los estándares de amilosa, que va a tener el rol de substrato, y vamos a cubrir un rango de concentraciones entre 800 microgramos por mililitro y 25 microgramos por mililitro. Posteriormente vamos a agregar la enzima amilasa salival, vamos a agregar una cantidad de 10 microlitros. Es importante recordar que la enzima debe estar guardada en hielo mientras hacemos las preparaciones para no alterar su actividad. Entonces vamos a agregar 10 microlitros en cada uno de los pozos donde hayamos agregado substrato, y para evitar alteraciones en la concentración de cada uno de los pozos vamos cambiando la punta entre cada una de las preparaciones. Posteriormente vamos a llevar nuestra placa a la nevera para realizar una incubación de 4 grados durante un periodo de 6 minutos. Luego del periodo de incubación vamos a parar la reacción utilizando el Lugol. Para esto vamos a utilizar 10 microlitros de Lugol en cada uno de los pozos. Como pueden ver, de nuevo es evidente el cambio de color inmediato en cada uno de los pozos. En este caso esperamos que la tonalidad sea más intensa, ya que se predice que la actividad de la enzima no sea tan eficiente a una temperatura de 4 grados, ya que la óptima debe ser cercana a 37 grados centígrados. Posteriormente vamos a leer nuestros resultados a 595 nanómetros en el espectrofotómetro. Esta vez vamos a hacer shaking durante un minuto, ya que la temperatura de 4 grados favorece la aparición de precipitados. Posteriormente podemos ver los valores de absorbancia que obtuvimos para nuestro ensayo. Finalmente, es de interés analizar el efecto del pH sobre la actividad de la enzima. Entonces lo que vamos a hacer en el montaje es someter la enzima a diferentes valores de pH en un rango de pH 3 a pH 9. Este pH va a estar dado por buffers fosfato y vamos a mantener la temperatura óptima para la enzima, que es 37 grados. Finalmente, detendremos la reacción con Lugol. Para la preparación de este montaje vamos a utilizar solamente una concentración de substrato, que será 1000 microgramos por mililitro de amilosa. Utilizaremos un volumen en cada pozo de 100 microlitros de esta sustancia. Posteriormente vamos a agregar el buffer fosfato, que está a diferentes pHs, que va a definir el pH que tiene cada uno de los pozos. Vamos a utilizar 10 microlitros de este buffer en cada pozo
y el pH va a estar en un rango entre pH 3 y pH 9. El pH 3 indicará el pH más ácido que vamos a trabajar. El pH 5.8 y 6.8 son los valores donde esperamos que la enzima tenga mejor actividad. Los pH 7, 9 y pH 9 son bastante altos y consideramos que la actividad de la enzima va a decrecer en estos valores de pH. Vamos a agregar 10 microlitros de la enzima amilasa salival en cada uno de los pozos donde ya hemos agregado substrato y los diferentes buffers que van a determinar el pH. Posteriormente vamos a llevar a incubación a 37 grados por 6 minutos nuestra placa. Luego del periodo de incubación vamos a detener la reacción utilizando 12 microlitros de Lugol en cada uno de los pozos. Finalmente leemos la placa a 595 nanómetros y observamos los valores de absorbancia obtenidos.